de acá. A ver si ya estamos en vivo. Creo que sí. Ya me llegó la notificación. Bueno, a ver, déjame ver si ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Bueno, pues esta es nuestra tercera charla de los conversatorios Comala Macondo. En esta ocasión, no es cierto, ya la cuarta. Primero fue Tania Pérez Bustos, después Eliana Sánchez Aldana, hace 8 días tuvimos a Isabel González y hoy le toca el turno a Rosario López, que de bogotana, es una artista plástica e investigadora en asuntos relacionados con el paisaje y el territorio. Utiliza la fotografía para registrar las formas entrópicas que modifican la naturaleza y reflexiona ante estos fenómenos como con la construcción de objetos escultóricos e instalativos que ubica en el espacio museal. También es profesora asociada de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia desde el 99, o sea, ya tiene 21 años en la docencia. Pero estudió artes plásticas en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en escultura en el Chelsea College of Art and Design en Londres. Ha participado en muchas exposiciones, entre las que entre las que sobresale una recientemente del año pasado acá en México, en el Centro de la Imagen Sol Negro, The Way Things Fall, en el Fondo Regional para las Artes Contemporáneas del país en Lorient, Nantes, en Francia. Participó en la Open Art Biennale en Örebro en el 2017. Tiene una exposición en Australia, que por cierto tiene una pieza muy bonita en Australia. También ha expuesto en Sao Paulo, en Cali y en diversos lugares de América Latina y Europa, ¿no? Ha recibido, entre otros apoyos, las becas de investigación y creación de la Facultad de las Artes de la Universidad Nacional de Colombia para un proyecto, el primero llamado Piedras, en el 2003, luego en el 2007 para Insuflar, luego Sports Cuadernos de Fútbol en el 2008, Lo Informe y el Límite en el 2010, La Anatomía del Paisaje en 2011, Repliegues de Memoria en el 2014 y La Tierra Importa en el 2016. También ha tenido residencias artísticas con el Ministerio de Colombia y en Banff, en el Centro Banff, en Canadá. Y también, recientemente tuvo la beca de creación para artistas con trayectoria para la realización de los proyectos Acueducto y Tapizar el Paisaje, que es uno de los proyectos que nos traen ahora un poco, pero vamos a hacer como una visita, un recorrido por la obra de Rosario. Fue nominada para el premio Luis Caballero B en la versión con el proyecto 359 grados y ganó el primer premio con el proyecto Esquinas Gordas en la séptima Bienal de Arte de Bogotá en el 2000. Este proyecto de Esquinas Gordas también previamente estuvimos platicando Rosario y yo, es muy importante como para que entendamos, y ahorita nos lo va a explicar, de dónde parte su obra. Bueno, pues bienvenida, Rosario. Gracias por aceptar estos conversatorios y conectarte desde Bogotá para platicar un poco, digamos, en lo que hemos tenido en estos conversatorios, es como también el tejido y la idea de los textiles. No nada más es una forma de pensamiento. En esta ocasión vamos a ver también cómo nos funciona como un soporte y como una manera de pensar o de también, digamos, como de hacer texturas, de crear volúmenes, digamos, como la línea, como también nuestro estambre o como la progresión de puntos nos puede ser una línea y cómo es que Rosario empezó a sentirse atraída por estas texturas o esta idea de los textiles. Bueno, pues Rosario, cuéntanos, ¿cómo fue que te involucraste con los textiles? Pues es una historia larga, yo pues voy a hacer en la versión corta. Ajá. En realidad yo tengo una sensibilidad muy especial por las telas, por todo lo que tiene que ver como con esa idea de la escultura blanda. Y en realidad he estado investigando, he estado como
rastreando muchos artistas o contemporáneos o más bien o clásicos que sean como fuente de inspiración y que conecten esa idea de la escultura blanda, pero también como un asunto del cuerpo. O sea, para mí, de hecho, así que mi proyecto de tesis de la Universidad de los Andes fue sobre el asunto del cuerpo y ahí al estar trabajando y entendiendo la idea del cuerpo como una multiplicidad de órganos o como una idea de la fragmentación, me dejó pensando también en esa posibilidad de cuál sería ese límite que contiene el cuerpo y Ujú, cómo estarían interconectados esos órganos o esos componentes del cuerpo. Entonces, ese es como el gran tema, como sombrilla o como el gran problema, y de ahí han ujú, empezado a derivar como un montón de asuntos, pero que más adelante se fue expandiendo a esa idea del paisaje. Entonces, ujú. ya una vez cuando yo me siento como muy atraída por estudiar no solamente el cuerpo, sino, y como esa parte de la estructura intrínseca del cuerpo, entiendo también que el paisaje es ese contenedor, es ese lugar, es ese gran territorio que se, digamos, que se expande frente a mí. Ujú, Entonces, me doy cuenta que la línea de horizonte es tal vez esa idea abstracta que desde hace miles de años se ha establecido precisamente para contener y para contener el sujeto, para generarle una suerte de límites y para establecer esas nociones de cercanía o de lejanía o también del mismo efecto de esas migraciones. Entonces, esa idea de horizonte, si tú te pones pues como a entenderla conceptualmente desde la misma práctica artística, pues te puede llevar a muchos lugares. Y pues un ejemplo de ellos es que me llevó hasta Australia, ujú. identificar un poquito cómo es que era justamente esa geografía, cómo se comporta, esas fuerzas inherentes que existen en el paisaje y cómo a partir de ese estudio de esas fuerzas que están allí, puedo yo traducirlas en elementos blandos o en elementos escultóricos que están constantemente traducidos en mi obra. Y por ejemplo, estos que te gustan estos elementos y estas, digamos, texturas blandas, eh, ¿cómo fue que encontraste en los textiles o en los hilos o en las telas estas posibilidades también de crear tu horizonte? O sea, cómo te acercaste como, no nada más como un material, ¿no? Sino como esto, como una idea. ¿Cómo, cómo fue? Fíjate que es muy bonito que si uno puede hacer como una visión microscópica del cuerpo, uno lo primero que mira es la piel, que es lo más próximo que tiene, y al mirar como esa gran capa o superficie, pues se encuentra como una suerte de tejido, una suerte de filamentos, una suerte de esas texturas, y eso no está únicamente en el cuerpo, eso también aparece en las hojas, en las plantas, en los árboles, en la geología, que es últimamente como el tema que más me ha interesado en los últimos años. Entonces, esa estructura es justamente la que yo interpreto a través de diferentes materiales. Y entonces, Ujú, eso es una de las cosas que a mí me parece fascinante del arte contemporáneo, es que ya los artistas no estamos casados en un solo, en una sola destreza, como en el oficio, ¿no? Como si es soldador, entonces solamente hace soldadura o si hace cerámica, solamente hace cerámica. No, yo siento que he podido tener esa libertad de explorar en muchos medios, desde lo fotográfico, que es una herramienta que me gustaría ahorita que lo ujú, habláramos también, ujú, pero eso fotográfico se ha traducido en ya materiales blandos, en los textiles, en las telas, en materiales totalmente efímeros. Entonces, eso es como esa posibilidad también de explorar. Pero al final, lo que yo me he dado cuenta, Mabel, es que ha sido muy bonito, es como esa traducción de medios de un contexto que está allá, por lejano que sea, ujú. cómo lo traigo yo a la galería para que sea amorosamente recibido por el espectador. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con lo que decía Tania en la primera conversación, Ujú, como esa cosa del afecto, ¿sabes? Como esa cosa ujú, del cuidado.
de cómo presento yo esos objetos a ese espectador o cómo traduzco yo esa sensación que para mí fue conmovedora, emocionante, eh, a veces dislocadora, y cómo al espectador le traduzco yo esa sensación. Entonces, ahí está también esta suerte de sensibilidad por esos materiales que elijo trabajar. Bueno, y que también esos materiales también hablan como de posturas también feministas, ¿no? Digamos, como a escoger como un poco estos materiales suaves que no son tan recurridos, ¿no? Y que a la vez también son metáforas de lo doméstico, de esta, como ahorita decías, de estas cuestiones íntimas, de este aprecio, ¿no? De las manos, de la aprehensión del tiempo, que están ahí. Y me gustaría si nos cuentas como, ¿cuál pieza crees que es como, digamos, el despertar o el inicio, lo que platicabas de cuando te das cuenta lo del horizonte, la línea como un problema conceptual, lo del horizonte, para que podamos verla alguna pieza que nos quieras compartir y vamos profundizando como en tu trabajo? ¿Quieres que Sí, vayamos? si quieres, porque está padre que vayamos viendo cómo, o sea, y te vayamos escuchando y vayamos viendo tu obra, porque creo que esta, esta serie que tienes de las esquinas gordas, como tú bien me lo habías explicado, se ve muy claro como esta línea, ¿no? Como este horizonte. A ver, ya lo voy a compartir. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Ahí ya se está viendo tu pantalla. Bien, pues yo voy a hablar rápidamente como de esa fortuna que tengo de Ajá. poder trabajar aquí en Bogotá. Esto realmente, tener un estudio como este en una ciudad como Bogotá es un privilegio y estoy muy, muy agradecida porque pues fue como una fortuna. Estas son como una vista rápida que organicé para un evento, pero en realidad la pregunta que tú me haces tuvo que ver mucho como con esa idea de lo fotográfico, es decir, cómo Uh-huh. al aprovechar el recurso de la fotografía me doy cuenta de fenómenos que aparecen en la calle y estos Uh-huh. fenómenos yo los quise llamar las esquinas gordas. En realidad estas formaciones que estamos acá viendo en estas esquinas Uh-huh. están construidas por los vecinos en el barrio de La Candelaria, en el centro histórico, y los construyen con un único objetivo, y es para que la gente indigente o los habitantes de calle no duerman ni hagan orines en esa esquina. Qué Entonces, fuerte. ahí es muy impresionante, muy fuerte, Muy fuerte. y fíjate que al final se está delimitando un espacio íntimo, ¿cierto? Es un espacio público, es un espacio que tiene unas características pues de una rudeza, pero también está tratando de hablar de ese sujeto pues desde la ausencia y desde la presencia de materiales pues como el concreto o como el cemento. Entonces, pues de alguna manera lo que me pareció muy importante acá era utilizar ese registro de fotografía y una vez transpuesto esa fotografía dentro de las instalaciones del Museo de Arte Moderno, le da una validez como obra de arte en tanto está no solamente documentado, sino que la fotografía ya empieza a tener como otro valor, otro índice también de interpretación. Entonces, ahí ya como que yo empiezo a afianzar esa intuición sobre lo fotográfico Uh-huh. y empiezo a hacer una serie de viajes. Esto es en la costa oeste, en los Estados Unidos. Ahí lo que hice fue como empezar a replicar un poco esas fuerzas del paisaje con estas suerte de bombitas, a recrear precisamente cómo el viento empieza a moldear esta superficie, pero también me valgo de elementos que tienen una connotación muy específica dentro del ámbito doméstico. Entonces está pues la cobija que cubre, que protege, que cuida, ¿no? Y también que puede ser modelada precisamente por esa fuerza que es el paisaje.
Entonces, de ahí en adelante me sigo como interesando justamente por esas marcaciones en el espacio geográfico, como también siguiendo muy de cerca toda esa historia del minimalismo norteamericano y cómo desde ese estudio del minimalismo, pues yo hago también una interpretación súper local, súper latinoamericanista, pues en el sentido de esa degastación o esa apropiación del territorio. Esto es al sur de Lima, en el desierto de Paracas. Y luego sigo trabajando como en esa interpretación de formas que emulan una suerte de geometría eh, y cómo estas formas ya son transpuestas en el espacio instalativo, en el espacio museal. Entonces, así como la investigación sigue llevando como ese ritmo de la definición de un espacio territorial, de una suerte de mapa que se va construyendo y dándole también un valor muy, muy fuerte a lo fotográfico. Tanto me permite identificar esta estructura o estas formas que aparecen en esos paisajes y luego cómo las depuro yo posteriormente en materiales blandos, digamos como en una suerte de poética que hace referencia directamente al paisaje. A ver, espérame tantito nada más. Es que me gustaría como comentar unas cosas, porque tu serie de fotos de las esquinas gordas me parecen muy interesantes porque creo que ahí es como que se empieza a delimitar, bueno, yo lo veo como espectador, tu, como tu cercanía con esta ausencia presente en los objetos, ¿no? O sea, como, digo, creo que ya se empieza a ver, como a lo mejor lo que vamos a ver después cuando nos cuentes lo de los tapices del paisaje, pero ya, o sea, sin estar el ser humano está, ¿no? Y creo que es muy bonito que te vas fijando como en estos espacios también que expulsan, ¿no? Digamos que esa me parece una pieza muy fuerte porque las esquinas, esos montículos de cemento los hacen para expulsar, ¿no? Es como, o sea, no me puedo acordar el nombre, pero tiene un nombre de un tipo de arquitectura que es exactamente para que no la invadan, entre comillas, los indigentes, ¿no? Y los arquitectos lo llaman retrocesos de fachada, imagínate. Ajá. No, es fuerte, es muy fuerte. Conocí hace poco una chica, bueno, no, conozco a una chica que se llama Gabriela Cisneaga, que también teje, y ella es tejedora, la conocí por eso, y hace poco se fue a hacer una maestría a Berlín, y su tema era sobre esto, un poco sobre estos espacios arquitectónicos que van expulsando a los bajopuentes, que van expulsando a la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es padre porque se va viendo aquí cómo tú te vas involucrando como con este espacio, o sea, estás en el afuera, pero nos está hablando de lo íntimo, ¿no? Y sí, cómo te vas a lo de las cobijas, ¿no? Que ya eso, o sea, es lo mismo, o sea, está sin estar, está como el ser humano, está como está la presencia en la ausencia, y me parece muy, muy bonito, como para que luego, bueno, ahorita nos sigas explicando esta cuestión de que te vas enfocando en definir el espacio, como definir territorios, pero no nada más territorios afuera, sino también territorios, digamos, que nos rodean, ¿no? Que me parece, por ejemplo, en esta cobija sí está, o sea, el territorio, pero el territorio no está afuera, está en la pieza, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es que fíjate, Mabel, que era lo que yo te decía al principio, que de alguna manera al poder definir esas líneas que dan ese contorno, ¿sabes? Inmediatamente esa línea contiene, esa línea está acogiendo a ese sujeto o está acogiendo esa fuerza que es el viento. Entonces, ahí digamos conceptualmente es una idea muy, muy, muy bella, porque es que así es como se establecen los territorios, es decir, un país está definido ¿por qué? Por el límite del río, por el límite del mar, ¿sabes? Hasta aquí, esta montaña define que la finca le pertenece a fulano o a sultano. Entonces, es muy interesante esa idea de la línea o ese borde, ¿no? Porque al final esos bordes son tremendamente elásticos, son bordes que son imaginarios, son bordes pues, que tienden a desvanecerse. Eso no es una idea tan trompista de Sí. ese muro y ya está, ¿sí me entiendes? Es como, Sí.
Bueno. Y por eso también me parece bonito los títulos, porque esta se llama White Fence, como esa línea blanca, que fue inspirada precisamente como aquí en Colombia, en las zonas calientes, los dueños de la tierra lo que hacen es que bordean las plantas para que las hormiguitas, les echan cal para que las hormigas no vengan, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esta idea puede continuar y por eso todas estas bolsas están rellenas de cal. Es muy loco. O sea, ellas tienen esta obra fue en el 2008, la presentaron en el 2011 y recientemente la mostramos en la Universidad Javeriana ahorita en marzo. Y lo maravilloso es que ella se mantiene igual, o sea, yo la guardo en unos 5 guacales, Ajá. enormes, pesadísimos, y cada vez que la saco ella vuelve y se reanima. Eso me gusta mucho, ¿sabes? Porque las instalaciones hoy en día, cada vez que se vuelven a instalar, es como que les da ese nuevo soplo de vida y adquieren un valor muy, muy especial. Ellas, Sí, es un poco como con el tejido que se va acostumbrando, que se va adaptando a los cuerpos y a la química y a los olores y a los humores, las instalaciones se acomodan también a los espacios, no se ven igual, ¿no? ya, Ocupan los espacios de una manera totalmente distinta, exacto, es una ¿no? cosa muy bella, muy, muy potente, Ujú, como que ellas recordaran qué es lo que tienen que hacer. Y el cuerpo de alguna manera es así, o sea, cuando ujú. ahorita con el tema del confinamiento, si tú te pones a hacer ejercicio, claramente el cuerpo otra vez recuerda que tú eras elástica, que tú Ujú. hacías cuclillas. Obviamente a veces nos cuesta más trabajo, pero, pero el cuerpo de alguna manera recuerda. ¿Este es en el Salar de Uyuni o en Bolivia? O? Eso fue otro de los viajes que hice. Fue gracias a estos apoyos de la convocatoria del Premio Luis Caballero, que es un concurso muy importante aquí en Colombia. Y yo me fui para allá. Eso fue un viaje muy extenuante, me fui solita. Y fíjate que allá hay una gran cantidad de litio. Entonces, Ujú, es muy interesante porque tú no te puedes ubicar con brújulas, hay una suerte de desfase de, ujú. en la georreferenciación, entonces las brújulas se dislocan, se pierden. Y la única manera de ubicarse es a través de las estrellas. Entonces es muy bello también uno como estar recorriendo ese lugar y posteriormente pues entender qué es lo que está ocurriendo allí. Después de ese viaje yo hice una instalación muy, muy, muy potente que fue en el planetario distrital y traté de emular un poco esas líneas que estaban en el salar. Era como esa geometría que otra vez estaba rescatando. Esto fue elaborado en hilos de fique o yute Ujú. y era todo en crochet. Entonces también Mm. O sea, las líneas están hechas en crochet están tejidas todas en crochet, sí. y el fondo, ok, y es como, o sea, está la pared, el techo y con el crochet vas armando Ajá, las, la digamos, red, eh, sí, estás marcando los territorios, digamos, sí. de cada figura. Sí, y lo que fue muy interesante es que en esa teselación yo no tenía ni idea, pero eso fue como estudiando y estudiando, pues Ujú, que yo me di cuenta que esto es un patrón que existe en todas las formas de la naturaleza, es una cosa ujú, maravillosa, súper inquietante, y así como te decía hace un ratito que estas estructuras están en la piel, están en las hojas, están en las constelaciones, está en la ciudad, es una cosa pero sensacional, es demasiado, demasiado interesante. Y en la parte de atrás, si alcanza, acá no tengo ujú. una foto, Sí, ya vi. Ajá. pero lo que fue muy chévere es que yo construí toda esta franja negra, era un Ajá. piso en lija. Entonces tú caminabas y sentías, y la sensación era como estar caminando sobre una superficie salada, o por lo menos arenosa, una cosa así. Entonces era, para los niños, eso fue toda una sensación. Oye, a ver, pero espérame, ¿y por qué decidiste hacer en crochet digamos, los límites de las grietas o de las figuras? Bueno, pues es que ahí yo estaba trabajando cuando me fui es que eso se entrelaza todo en todo Ok, caso, sí, sí está. Es que pero ¿Mm? así es el arte y así es el tejido, todo se va entrelazando.
Sí, yo estaba trabajando con unas mujeres artesanas en Curití, en Santander, y ellas trabajan el fique. Ajá. Entonces, El fíjate que es el como yute de acá de México. Okay. entonces, pues ellas como me enseñaron como mucha, pues la manera como de lo tinturaban, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando yo dije, oye, esto está demasiado poderoso y construí una nube de solo fique. Ahorita no tengo la foto, pero era una nubecita de solo fique que estaba más o menos a 2 metros, 2,50 metros del techo, del piso, perdón. Entonces, como que esa idea también de la levedad, esa sensación de la bruma, etcétera, me fue como trayendo más ideas y eso posteriormente se terminó realizando de esta manera. Entonces era también la necesidad como de elevar la superficie terrestre, o sea, como jugar un poco como con esas superficies donde uno camina, pero también uno está casi que sumergido. Y pues no nos olvidemos que el Salar de Uyuni una vez fue mar, o sea, eso fue mar. Entonces yo esta instalación la acompañé con un registro sonoro, entonces por eso digo que es fascinante uno poder como agarrar ciertos recursos que pueden reconstruir de nuevo esa sensación. Entonces el espectador recorría esta sala y en la medida que recorría había unos reproductores, pues como unos speakers que traían los sonidos que yo había registrado allá en el salar del fluido del agua, porque el salar internamente todavía tiene un montón de corrientes de agua. Entonces, pues era una sensación también muy extraña, porque el espacio era muy grande. Yo construí estas curvas, esto tenía 21 metros de largo, estas paredes. Entonces, obviamente, pues en 21 metros tú alcanzas a sumergirte en una sensación muy potente y acompañado por ese sonido, era muy bella. Sí, es una experiencia inmersiva porque te metes en esto y está lo blanco, pero también el crochet, supongo que se va bien, o sea, lo distingues cuando ya te acercas, lo sonoro. Wow, sí, qué bonito. Muy bonito. Eso, sí, de hecho. Y esto también lo hiciste con las, digamos, las líneas en crochet, digamos, tu horizonte en crochet, ¿lo hiciste con estas artesanas? Sí, una parte sí y otra con un grupo de chicas que me colaboró aquí en Bogotá. Entonces éramos como un grupo casi de 5 o 6 mujeres en esa labor. Y lo más interesante era que ya en el montaje final, pues esto se instalaba como invisible en la pared. O sea, casi que no veías que, sino eran como insertos en la pared muy. Qué padre. Sí. Bien, bueno, voy a pasar rápido esto porque quiero como hacer más referencia al otro proyecto, ¿te parece? Sí. Pero si te das cuenta, de nuevo lo fotográfico está aquí muy latente. Este es otro, esto sí quiero hacer una mini pausa porque me parece muy bello. Esto fue una residencia que nos invitaron aquí a un grupo de colombianos con otros latinoamericanos para hacer en onda, en esto de flora. Y fíjate que yo me hice estas fotos en la noche. Eran unas fotos que tenían una duración como de 3 horas. Entonces, todo este reflejo es el reflejo de la ciudad de Onda y pues que alcanza a dibujar y dar las texturas de eso es con una cámara de gran formato. Entonces, fue muy bello poder hacer ese trabajo, pues imagínate, en la mitad de la vereda, pues a unos ciertos kilómetros del pueblo, haciendo estas fotos. Llegaron unos pescadores que nos metieron un susto porque es que ahí hay una cosa que no sé si sea muy fácil de entender, Mabel, y es que para uno de colombiano, la idea de moverse dentro del territorio no es un tema que sea tan sencillo. Es un tema que está cruzado por una violencia, es un tema que está cruzado por una suerte
de dueños de los territorios, pero unos dueños ilegales. Entonces, ahí ese también es un tema que a mí me parece que es muy interesante en el trabajo mío, porque yo de alguna manera considero que el trabajo mío sí es político, pero no necesariamente eh, subrayando la violencia, sino de una manera muy sutil y como mucho más formalista en ese sentido. Entonces, Claro, y no nada más formalista, sino también en un sentido más abstracto y conceptual de pensar el territorio. O sea, digo, nosotros en México ahora estamos empezando a sentir esto que fue muy patente con la Colombia de los 80s y 90s, de lugares. Hace poco un amigo colombiano nos decía que, por ejemplo, hay lugares en Colombia que todavía que están muy bien conservados porque nadie los pisó antes. claro, claro, ¿no? Eso Que es, nadie los haya pisado antes o por la guerrilla o por el narco, y que era una cuestión como muy, o sea, estaban muy bien conservados, pero la razón por la que estaban conservados era muy violenta, ¿no? O sea, era que habían estado, digamos, secuestrados, ¿no? Entonces, sí me parece, como tú dices, interesante que, bueno, y obvio que te preocupe la cuestión de la definición del espacio, o sea, así con esas palabras, la definición del espacio, porque sí, es algo que es muy difícil o con lo que han tenido que tratar ustedes los colombianos, ¿no? Ahora no sé. total, total. Y además es un tema, pues, como del derecho de la tierra y de nuevo esa metáfora y esa, para mí es un tema muy, muy apasionante porque yo lo encuentro muy cercano a esa idea de la construcción del cuerpo femenino. Entonces, ¿cómo entiendes tú esa idea de territorio y cómo esas dinámicas de cuerpo y de propiedad del cuerpo también se extienden al, Sí, al- a la tierra. a la tierra? Pero lo que decías es de que se les metieron un susto los pescadores, porque claro, estás ahí Claro, y no en medio de solamente la eso, noche. sino que pues una exposición de 3 horas con el diafragma ahí y se llegan estos pescadores con linternas, pues obviamente la foto la arruinan. Entonces, postproducción toca hacer un montón de malabares, pero bueno. Y esta imagen es como la detonante para esta instalación que se presentó en el espacio de NS Galería y fue muy, muy potente porque ya era como tratar de traducir esa sensación de la montaña, de esa gran ribera y que el público fuera el protagonista en esta instalación. Entonces la gente podía recorrer, podía como ser cobijado de nuevo por esta sutileza que eran estos velos y el velo tenía el perfil de la montaña, o sea, trataba como de rescatar un poquito esa línea de horizonte y ese perfil de la montaña, invertido. Y otra vez las telas, ¿no? O sea, las telas siempre como así acariciando o apareciendo en tus instalaciones, ¿no? Total, total. Entonces, fíjate que, pues, yo no puedo negar que sí hay una influencia importante de la escultura minimalista, Uh-huh. pero ya es un minimalismo, pues, posterior, un minimalismo mucho más femenino, más orgánico, más inspirado por Eva Hesse o por... o- Y menos pensado como ahora sí que en la perfección de la tecnología, ¿no? Porque, sino como también en la materialidad o en las ideas que nos dan las texturas, ¿no? Como, digamos, tienes una foto muy bonita en la que está la tierra, ¿no? Estas cuestiones mínimas, pero dentro de nuestros paisajes, ¿no? Son de- otra cuestión. Pero son velos entonces. Mm, Y sí. esta, ay, qué Bueno, bonito. y estas ya son como apropiaciones mucho más arquitectónicas, estos son como pequeños homenajes al edificio. ¿Ese es Eh, papel o es tela también? No, esto es una mezcla que ahí nos inventamos en el taller. Es una mezcla ¿cómo se llama? De PVA y yeso. Es como Igual una que tiene peso. microtex. Es súper frágil, pero al final también muy resistente. Entonces ella lo que está haciendo es replicando esta misma estructura Ujú, de estas ventanas, de estas ujú, lucarnas, pero fíjate, si tú te das cuenta, yo todo el tiempo estoy jugando como con ese arriba y ese abajo. ujú. Entonces, como es abajo, es arriba, se supone.
pero una de las fuerzas que nosotros no somos conscientes es esa fuerza de gravedad. Entonces, cómo esa fuerza de gravedad empieza a deformar la Ujú. cómo empieza ya a Ok. moldearla. Esos son temas pues que para los chicos, para los estudiantes, todo el tiempo yo les pongo cascaritas. Bueno, ¿y qué pasa con la fuerza de gravedad? ¿Qué va a hacer usted con eso? Entonces, sí, eso son como ejercicios muy formales. Y que en las telas es muy visible, ¿no? Sí, total, es una cosa deliciosa. Ujú. Entonces aquí de nuevo, echándole mano, Este está en... esto es en cerámica, está partiendo precisamente Ujú. de la roca de Ulurú, que fue también la que fui a conocer durante mi año sabático en el 2015. Y bueno, ahí ya explorando un poquito el territorio. Hay una cosa que también es muy interesante de hablar, Mabel, y es que pues yo me estaba aproximando un poquito como a ese tema de las comunidades y cómo es esa construcción del territorio y cómo ha sido ese desplazamiento también de las comunidades. Entonces, en el caso de Australia fue una cosa, una enseñanza muy grande, también porque los ingleses, pues, ellos entraron no hace mucho, o sea, fue en el siglo XIX, XVIII. Entonces, hay todavía como una suerte de vergüenza, ¿sabes? De esa expropiación de territorio tanto en América, pues la historia es diferente y creo que pues la que ya conocemos un poquito. Ujú. Entonces, yo he estado como haciendo como una suerte de pesquisa ya de lo que está inherentemente en Colombia y ahorita justamente con Tania estamos haciendo como una aproximación muy sutil, muy como desde el ámbito, como desde la observación a un territorio que es una belleza, que es el Guaviare, que es Ujú. justamente, están un montón de pinturas rupestres y que justamente casa perfecto lo que dice tu amigo de que se ha logrado preservar todas estas imágenes en tanto no se había podido llegar allá. Sí. Entonces, bueno, sí, ese es como un paréntesis de lo que pasó en el 2016. Ujú. Y aquí creo que ya termino como esta parte. Ujú. Lo que tienen muy bonitas tus piezas, digo, no sé qué material sean esas, pero que se ven como, no nada más frágiles, sino tienen movimiento, o sea, tienen una plasticidad, como la otra que decías, bueno, es resistente, pero parece, tiene como esa textura como volátil, ¿no? Sí, y es que eso es lo que es muy chévere, porque eso te cuenta como si uno mismo como cuerpo se pudiera definir como un palito de bambú, que es Ujú. elástico pero resistente. Ujú. Sí, 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 y que eso tienen los textiles, ¿no? O sea, que Sí. tienen una cosa resistente, tienen una estructura, pero también se van acá. A ver, aquí están. Pero bueno, todo esto es que lo que veníamos como platicando desde el principio es que es como toda tu investigación, digamos, de, no sé, pues de toda, ahora sí que toda tu carrera, ¿no? De que vas la línea, el territorio, la horizontalidad, y cómo vas llegando a, o sea, cómo vas como experimentando con materiales suaves, la idea de los textiles que traes, que te gusta, ¿no? Que lo vas metiendo poco a poco a tu obra, pero que en estos, que el tapizar el paisaje ya es como más firme y más claro, y más, no obvio, sino más como ahí están, o sea, es tu soporte, ¿no? Exacto. Eso fue, ay, ¿cómo diría yo? Como un paréntesis también muy agradecido porque esto fue gracias a una beca que me saqué del Ministerio de Cultura. Ellos ofrecen unas becas para artistas de larga trayectoria y Ujú. es un botín pues es muy bueno, es muy amplio, entonces tú puedes durante unos meses o casi, no, se puede alargar un añito por ahí, pero en todo caso es una investigación que yo realicé y que empecé a trabajar desde el 2017 y como que la presenté en el 2018 y en el 2019. Entonces, pues, dime. No, pero ¿cómo fue que, digamos, que decidiste ya entrarte cuéntanos desde el principio, cómo decidiste entrar de lleno
a los textiles, porque lo otro es todavía más escultórico, esto es un poco, o sea, digamos, tiene textura, pero es bidimensional, ¿no? O sea, cómo ya te metes al textil, como digamos, como tu formato y como, no nada más como tu formato, sino como una técnica también, ¿no? Porque está como Pues, todo en uno. todo en uno. Ahí lo que pasa es que uno cuando ya se vuelve más grande ya está más como más juicioso estudiando. Yo no sé, Sí, sí, sí. sí me parece. Sí, no, sí, Entonces, claro. yo estaba en Francia, estaba haciendo una residencia y estuvimos visitando el castillo de Angers, que es al sur de París, un poquito, y bueno, pues me encuentro con estos tejidos maravillosos, estos tapices maravillosos que fueron bordados en el siglo XIV, que fueron comisionados por el duque de Angers, que tenían como unas connotaciones específicas en tanto mensaje político, unos requerimientos también técnicos, porque imagínate que en esa época, pues obviamente los materiales, los tintes eran muy reducidos. Entonces yo me fui apasionando por estas imágenes. Esto tiene unas características que son preciosas. Es una sala, este es un castillo que lo convirtieron en museo posteriormente, pero que alberga todo este patrimonio. Es una cosa maravillosa. Y, y al hacer esta visita, yo lo que hice fue tomar muchas fotografías y de estas fotografías ya empecé a editar y a seleccionar imágenes que para mí eran tremendamente controversiales. El ejemplo es esta, por ejemplo, de San Miguel Combate el Dragón Rojo, era porque de alguna manera también en esta construcción de la imagen se estaba empezando a definir esa idea del arriba y del abajo. O sea, si uno puede tener idea, esta línea de horizonte está dada por una suerte de naturaleza. Estos son elementos ya bordados, como que se convierten mucho más abstractos, y aquí está como la divinidad ajusticiando a este ser de 7 cabezas. Entonces, cada uno de esos elementos los empezamos a estudiar con el grupo de trabajo. Yo armé un grupo de investigación con unos chicos y chicas de la universidad, eh, y ya regreso a Colombia y empiezo a hacer unas salidas de campo. En ese momento me fui a la zona del páramo de Santurbán, que eso es al norte de Bogotá o de Colombia, y me encuentro con esta maravilla que es una hilandería que queda en José White. Esa hilandería perteneció a una familia muy prestante en Colombia, que es la familia Caballero, que ellos eran políticos, eran militares, eran los dueños también de, de un semanario, etcétera. Y en su momento eran pues, dueños de esta gran zona, de este territorio, y trataron de crear un emporio textil. Pues con la mala fortuna que no fue tan próspera, tenían muchas dificultades financieras, había un desconocimiento tremendo de la técnica, importaron mucha de la maquinaria de Europa y de Estados Unidos, pero bueno, una cantidad de circunstancias los llevó pues a la quiebra, y en el 1981 la fábrica cerró. Entonces, yo en mi salida a campo me encuentro con este tesoro, pues porque en términos de la imagen es algo bellísimo, tenía como unas características fascinantes, y lo que y yo ya traía todo el material visual de Angers. Entonces inmediatamente empecé a conectarlo, empecé a cruzar y a establecer esos ensayos visuales. Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la imagen del dragón está para mí resonando como con esta idea también del páramo, esta idea de estos asuntos de propiedad. Este lugar, este páramo, es un lugar que para las compañías extractivas es un paraíso, y es como se les escurren las babas pues para querer explotarlo, y hay como una tensión latente. O sea, es una cosa que es tremendamente preocupante en estos momentos, ¿no? Entonces,
a partir de, digamos, de ese estudio visual o de ese ejercicio que yo hago entre lo fotográfico y lo documental, aquí hay una ampliación ya un poco más del método que me parecía también interesante mostrártelo. Y es de qué manera hago yo esas relaciones de sentido. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen que es muy bella desde de una de las montañas. Esto es en la zona de Santander, en, ay, 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 en el cañón del Chicamocha. Entonces, de nuevo, acá la línea, la que define el horizonte, te das cuenta como todas estas grandes montañas, esta vastedad, Sí, sí. territorio, es una cosa, a lo mejor para ti es como demasiado evidente, pero digamos para un artista No. y luego esta traducción de nuevo, como empezar a limpiar la información y cómo estas líneas empiezan a construir ese paisaje y acá empiezo ya a traducir esas líneas, a intervenir de esas líneas directamente sobre la manta. La historia de estas mantas es muy divertida y es porque pues yo me encuentro, bueno, se remonta a la época estando en Francia, pero estando en la residencia en Francia, yo me di cuenta que en el museo donde yo estaba haciendo la residencia, tenían unas cobijas que cubrían las obras de arte y las llevaban de un lado para otro. Y yo, estas cobijas están demasiado coquetas. Esto me está refiriendo a un pintor que es muy conocido, que fue muy conocido en su momento en Colombia, que es Carlos Rojas, y es un pintor abstracto, increíblemente interesante, que pues tiene unas pinturas que hablan del paisaje y para mí eran unos Carlos Rojas. Entonces yo empiezo a atesorar y empiezo a acumular cobijas con esas mismas características, pero entonces traduzco ya esa imagen o ese dibujo y las traslado acá a la cobija. Cuando hago eso, lo que hago directamente es un acto de casi de extracción como hacen las compañías Saint-Gobain que rompen la tierra, el fracking rompe la tierra y vuelven y cierran. Entonces yo lo que hice fue cortar esa manta, si te das cuenta, se corta la manta y otra vez se sutura, ¿no? Otra vez vuelve y se remienda. Pero la línea que anteriormente estaba en el tejido, pues ya no casa. O sea, ya esta geometría se ha roto, se ha fracturado, si te das cuenta. Sí. Entonces, eso mismo pasa en el paisaje, ¿no? O sea, ya las cosas no vuelven a ser iguales luego de que se hace una perforación, por más sana que sea y por más, ¿no? Limpia que sea. Entonces, esa un poco como esa metáfora también de cómo es que se está ahorita destruyendo ese paisaje y cómo este proyecto de tapizar el paisaje podía hablar de esas fuerzas. Sí, no nada más que lo va destruyendo, sino que simula que no lo está destruyendo, ¿no? Pero va dejando unas marcas que ya nunca van a, como tú dices, es como romper las líneas. Me parece muy bonita la metáfora que haces porque en tu deconstrucción así de la primera fotografía con el paisaje y las montañas, a las líneas, digamos, a la línea nada más, al trazo ahí, simple, ahora sí minimalista de lo que es, y pasarlo a la cobija, que además las cobijas tienen como, digo, estoy pensando cómo en tu cabeza todo lo traías muy armado porque habías visto los tapices son como o estos tapices que son como textos también para la gente que, digamos, en el mundo islámico, en nuestras comunidades indígenas, nos cuentan cosmovisiones y tienen unas lecturas, digamos, geométricas muy establecidas, muy armónicas, muy bonitas, y cómo llega estas líneas que vas como recuperando o a partir de paisajes, ¿no? Y rompen ese otro paisaje, ¿no? Este paisaje geométrico. Y las cobijas las ibas recopilando o te las regalaban, Eso las fue usabas, ¿cómo es lo de las cobijas?
Fíjate que mi estudio está en una zona que es el 7 de agosto, que es una zona muy interesante, llena de mercados, de talleres, ¿sabes? De cacharrerías, y hay mucha gente, muchos camiones que parquean allí para hacer transportes, o sea, son transportistas. Entonces yo llegaba y les decía, bueno, que si me vendían una cobija y no entendían para qué, o sea, pero si es que están rotas. Por ejemplo, yo no, es que este roto para mí es fascinante, pero ¿cómo es posible que ese le guste, señora? ¿Cómo para qué? Yo no, Ujú. porque para mí la huella o la memoria que traen estos objetos ya es una carga histórica muy, muy importante. O sea, ya de hecho, pues tiene que ver como con ese uso, con ese afecto, ¿sabes? Y con ese humor que quedó prendido del propietario anterior. Entonces, pues ahí hay una cosa que es muy potente, porque cuando yo presento estas piezas ya en el museo, eso fue en Pereira en el 2018 y en la Fundación Gilberto Alzate en el 2019, la gente me decía, pero de saber que yo tenía una obra de arte en mi casa, la hubiera presentado hace mucho tiempo, Ujú. ¿sabes? Porque la manera como se dispusieron fue de esta forma. Eh, ya estaban todas dispuestas, aquí está la que estábamos viendo anteriormente, y están en conversación con esas imágenes que les mostré. Ujú. Entonces, pues fue una exposición que era muy cálida, ¿sabes? Porque lo que yo trataba de generar de nuevo con esta disposición era crear como una suerte de espacio contenido, como de habitaciones o de salón, ¿no? Que le permitiera al espectador como sentirse acogido y sentirse como en cálido, como en una gusta, pues como un gusto también de quien lo recibe, quien. Oye, una pregunta, y por ejemplo, estos paisajes digamos que está el paisaje que es la cobija con sus figuras geométricas, ¿no? Estas intervenciones en las que vas recreando las nuevas líneas, ¿con qué las hiciste? ¿También están como sacadas de materiales de hilos? Estas sí están hechas con hilos para bordar. De hecho, estas tienen hilo dorado o hilo plateado, también dando alusión un poco como a esa idea del oro o del agua que se extrae, como dándole como esa suerte de metáfora también de ese activo que está en la tierra. Y estas, por ejemplo, ya son bordadas como mucho más directamente con lanas o con hilos. Ah, y fíjate que acá está el dragón de las 7 cabezas. No sé si Ajá, lo recuerdan en la otra ajá, imagen. sí. O sea, Entonces, están bordadas, otras van teniendo como hilos. sí. Y tiene, Y hay una cosa muy, muy, muy interesante, y es que el grupo de trabajo que armé, ujú, había solamente una mujer que era una bordadora profesional, o sea, ella ha trabajado con bordadores franceses, con diseñadores de moda, y los otros eran chicos de la universidad y yo. Entonces cada uno tenía una suerte de estilo, por decirlo así, pero había una cosa muy bella, y era que en el taller cada uno era dueño de una cobija. O sea, qué padre. Cada cada quien tenía su paisaje, digamos, que iba a trabajar. Órale. Sí, sí, era dueño de su propio territorio. Entonces, de hecho, esta que está en el fondo, esta era de Julia, una estudiante de intercambio, y para Julia era todo un reto, digamos, trabajarlo y como entender un poco la lógica como de apropiación de ese objeto que tenía también ya esta gran imagen allí bordada, tejida, perdón. Entonces, era muy interesante precisamente esas relaciones de uso con esos objetos, ¿no? Cómo estás tú emparentando, cómo estás tú estableciendo esa conversación. Porque lo que es muy bonito es que no nada más, o sea, como dices, es que si digamos, persona tenía su propio territorio que iba a andar o que iba a intervenir digamos, manualmente, pues también tenía que conocerlo, como un poco como se conoce también la tierra, ¿no? Andándola, tocándola, viendo qué te dice, los hilos, viendo cómo te responde. Es una metáfora muy bonita.
Aquí dice, te voy a leer algo que describieron. Cintia Grandini dice que ella también piensa que el tiempo y la vida de estas mantas evoca el tiempo que forma el paisaje natural, que me parece muy, ¿no? Y buenísima esa observación, Cintia, muchas gracias, porque justamente ahorita estamos trabajando, estamos ya cerrando un proyecto con un grupo de geólogos, que esto es una cosa que me parecía también interesante conversar, porque es esa idea de el artista como etnógrafo, el artista también como científico que apela a esos métodos de la ciencia, de hacer inmersión en campo, de trabajar fuera del estudio y desarrollar como esas prácticas. Entonces, pues ha sido muy potente trabajar con los geólogos. En tanto ellos nos traducen un poco esas fuerzas de la naturaleza, esos movimientos, esos, digamos, como cruces, y cómo nosotros desde el arte estamos interpretando esas fuerzas. Entonces sí, me parecía chévere compartirlo. No, y además lo que es muy bueno, ahorita me nos cuentas cuántas piezas son estas de los tapices, porque a lo mejor también se puede, a lo mejor es una serie en proceso y a lo mejor si te encuentras una manta que te simboliza un territorio interesante, ¿no? A intervenir o tal, lo puedas ir como añadiendo. Pero me parece padre de tu proyecto de los tapices, que además vas como vinculando muchas cosas, porque empezamos como que cuando te vas a Francia y de dónde te surge, y cuando regresas a Colombia y ves esta fábrica de hilos, entonces tiene que ver los hilos con las cobijas, o sea, como también los textiles, o sea, la idea del textil también nos está presente como una manera de tocar y de ver, ¿no? Te manda a saludar Karen Cordero, dice que qué gusto verte por acá, ¿no? Y bueno, pero cuéntanos, ¿cuántas piezas tiene tus tapices? ¿Cuántas son estas? En total son 15, son 15. Espera, aquí yo tengo voy a volver a compartir porque nos quedaba pendiente esa última, que es ya de las cobijas intervenidas, y es que lo que está muy padre, como tú dices, es que ellas, cada una tiene un lenguaje, cada una responde también a ese icono que ya está tejido. Entonces, esta, por ejemplo, la llamamos hechizo. Ay, espérame, déjame, tengo yo que compartirlo. Ajá. Este hechizo lo que tiene son unas lentejuelas o unas cositas que conectan a los dos ciervos. Cosas, yo no sé por qué, pero a mí sí me parece que todo tiene una cosa muy... Y son 15 piezas y cada una, o sea, y colaboraron contigo 15 o menos personas, o sea, ¿a alguien le tocó dos territorios, un territorio? No, ahí creo que nos ayudábamos. Yo lo hice en la totalidad, lo hizo Alex. El gris que tiene como si estuvieran haciendo como unos, o sea, recortaste en unas, o sea, a ver, regrésate a la anterior, que está muy bonita Esta, por ejemplo, tiene que ver con esa roca que les hablé del paisaje. Entonces, estos tigres tienen los ojos bordados, como si fueran los que están cuidando el paisaje, ¿no? O sea, son como pequeñas historietas que uno logra inventarse, pero también, que a la final... Digo, y que también tiene como estas líneas que nos remiten también a la del Salar de Uyuni, como estos cortes, estas grietas, estas líneas, ¿no? Sí, yo creo que ahí también... de nuevo, esta es la del afieltrado que te decía anteriormente, que también es otra técnica, que esta, por ejemplo, esta técnica la sabía una de las chicas, que ella había hecho su tesis de grado conmigo y había desarrollado, pues, como su trabajo sobre el fieltro. Entonces ella hizo este afieltrado. ¿Y está bordado las alas? No es bordado, es afieltrado. O sea, que el fieltro... ok, ya.
y hace todo el dibujo. Entonces, Ajá. imagínate, esto está enredado directamente sobre este soporte que es de Sí, o sea, fieltro. eso básicamente es, o sea, es un dibujo hecho con el mismo fieltro, ¿no? O sea, que digamos, tienes como si tu hoja en blanco fuera la cobija y luego estás dibujando con él. Sí, Sí, y wow. de hecho, esta cobija es originaria del Museo de Francia. Me la regalaron. Yo le dije al técnico que si me regalaba y no entendía para qué. O sea, es que a veces es muy lindo cuando las personas como que se sienten un poco como extrañas, como, pero estos Ujú. artistas ¿qué están pensando? ¿Por qué Digamos, le- ¿por qué quiere la cobija que nadie quiere y que además usamos para cubrir algo, ¿no? Entonces, y porque para mí era Carlos Rojas, o sea, Claro. estas líneas verticales, era como, ah, estos paisajes de Carlos Rojas, no sé qué. Entonces ahí fue donde todo como que hizo clic. Pero además también es muy bonita que la cobija te la hayas traído porque es como cuando se ve también la densidad que hemos estado hablando aquí en los conversatorios de los textiles, ¿no? O sea, no nada más está la obra de Carlos Rojas, está la obra que te cubría la cobija ya, el señor que te la regaló, quien la tejió, o sea, es como una ahora sí un palimpsesto de Total. ideas y de historias, ¿no? Sí, no, 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 eso es una delicia, una delicia. Dice, te pregunta Cintia Grandini si puedes explicar un poco más sobre qué es el afieltrado. Ah, sí, el afieltrado es esta técnica que se hace con lana Ujú, y lo que hace es que no hay una trama y una urdimbre, sino que se enreda directamente con una agujita que tiene múltiples agujas. ujú, Entonces ella sube y baja y lo que hace es que la lana, la motica de lana la va enredando entre la superficie. Esa es una manera. Otra manera es por presión. Entonces, se empapa la lana y se va empujando y se va como quien hace una pizza, ¿sabes? Como ujú. que con un rodillo y se va empujando y empujando. Y ahí en la misma lana se va enredando. Eso es otro método. Es, Digamos, Cintia, también lo que nos sucede a las tejedoras es cuando tejes algo en lana pura y lo sí, metes a la lavadora y luego sí, la secadora, se afieltra, algo se, así. se enreda y se hace, o sea, digamos, se constriñe y ya se Sí. hace como otra textura donde todo está pegado Sí. y bueno, y se hace fieltro, ¿no? Sí, y fíjate que yo tengo pues he estado leyendo mucho porque a mí el fieltro me parece un soporte fascinante, en tanto Voy. no tiene una jerarquía, o sea, no tiene una trama y no tiene una urdimbre, sino todo lo contrario, están ellos enredados, es por la aleatoriedad y por la lógica también de la cercanía de los hilos, ¿sí me entiendes? Y Sí, eso en sí, términos conceptuales es una locura, o sea, no, es que no existe lo racional, no hay una suerte de racionalidad ni pensamiento, sino que es totalmente más orgánico, más, eh, sí, aleatorio, y a la definitivamente. vez también tiene que ver tiene el contacto y el calor y la mano humana, o sea, es como muy interesante porque es como que yo siento como que en el fieltro se siente mucho la presencia, sí, en la ausencia, ¿no? O sea, también, pues Boyce también lo usaba muchísimo, todas las cuestiones del fieltro, ¿no? Como todas estas ideas que nos pueden surgir a partir de, oye, y a ver, espérame, una pregunta, porque lo que decías cuando que estabas contando sobre tu futura pieza con la que vas a trabajar con geólogos y decías que te gustaba mucho como esta sensación y este ser artista que también puede salir al campo como un etnólogo, un antropólogo a buscar. ¿Cómo es digamos, que te relacionas con Tania Pérez Busto, que también me parece como ahora sí, como en la red que siempre hablamos las personas que tejemos, ¿no? Que se va armando, ella trae unas ciertas ideas, es antropóloga, ¿cómo es que se van uniendo sus caminos, ¿no? Se van entretejiendo. Pues son esas cosas que pasan en la universidad y que uno solamente puede agradecer. Yo tengo una gran amiga que es Estefania Galini, que es una historiadora, ella está también
en la Facultad de Ciencias Humanas y conocí a Tania ya por otras experiencias y siempre estábamos con muchas ganas de hacer algo juntas, o sea, de trabajar, cruzar proyectos, qué sé yo. Y justo salió una convocatoria de la universidad, que es una convocatoria muy retadora. Y lo digo así porque la Universidad Nacional tiene como esta cosa que los apoyos en ciencia son como de una, o sea, no, obviamente no de una, pero sí hay un legado histórico que ahí pues, es súper largo. Entonces, presentarnos nosotras a la convocatoria de alianzas de grupos de investigación entre arte y ciencia, o entre arte y grupos de facultades de ciencias o de humanas o de arte, pues no era tan fácil. De hecho, se presentaron 81 proyectos y el único proyecto de artes fue el nuestro. Entonces, qué padre, felicidades. Digo, no, esto es verdaderamente, pues, sensacional porque primero abre una brecha para los otros investigadores que van a venir después y eso es un mensaje muy interesante. Pero para la universidad es también un mensaje, pues como que les dice, tienen que cambiar un poquito los métodos digamos, de selección o los productos que están esperando que los artistas presentemos. Entonces, nosotros habíamos dicho, vamos a hacer como uno de los resultados una exposición. Y esto para ellos no les cabía en la cabeza, o sea, pero no, es que una exposición no es un producto de investigación y nosotros, no, es que tú acaso crees que una investigación es así nomás de ir y poner un montón de corotos en el espacio y ya está. Y yo me imagino que Karen debe saber un poco lo que es eso, pero en realidad es bien bonito, de verdad, trabajar uno como artista contemporáneo dentro de una institución en donde está movilizando también esa tradición en la investigación, ¿sabes? Entonces yo por eso digo, no, los artistas somos personas que tenemos un conocimiento súper valioso y que hay que hacerlo público, hay que hacerlo legible, hay que hacerlo, ¿sabes? Como reconocible. Entonces, sí, y no nada más eso, o sea, que también que vayamos conociendo las demás personas, cómo este hacer artístico va conteniendo muchas cosas que están ahí y que vemos, pero que no las relacionamos con el arte, ¿no? O sea, decías como cuando, que es lo típico, ¿no? Que siempre nos dicen de, ay, eso lo hubiera hecho mi hijo, o eso, ta, y dices, no, a ver, no, esto tiene un proceso de pensamiento, una deconstrucción, vas uniendo muchas ideas, digo, tus tapices en el paisaje, está el territorio, está la identidad, está las materias, los textiles, o sea, hay muchas, está Colombia, está como la misma historia del arte colombiano, o sea, hay como muchas ideas en una, y creo que luego a la gente nos cuesta trabajo como entender y que cuando los artistas nos explican cómo van generando sus piezas, entonces vamos diciendo, ¿no? O sea, y ya vemos como todas esas huellas que están aquí y que a lo mejor las podemos ver, pero no son tan fácil de reconocer. de acuerdo. Oye, y esta pieza con los geólogos, ¿puedes adelantarnos algo de qué va a ser? Sí, pues de hecho nosotros nos fuimos a esta zona de San José del Guaviare, porque ellos ya tenían como unas inversiones en campo realizadas, ya más o menos sabían un poquito qué era lo que iban a buscar, pero resulta que dijimos, bueno, listo, vamos para allá, porque esa beca no era muy grande, tenía, haz de cuenta, como unos no, ¿cuánto te digo en dólares? Eso como, como $9,000, una cosa así, que es un dinero importante, pero no para hacer una investigación demasiado larga. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos estas dos salidas de campo. Ellos tenían que recoger muestras para hacer la datación de la roca y tener una medición de esas formaciones más o menos de cuántos millones de años son. Nosotros, por nuestro lado, teníamos intereses en las pinturas rupestres que allí están.
Entonces, también trabajando con otros profes de la universidad y que han escrito cosas, han escrito unos papers maravillosos, pues llegan a una suerte de datación de la ocupación ahí en campo de estas primeras pinturas que tienen una datación más o menos de 12.000 años. Entonces eso para nosotros es como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto es absolutamente sensacional porque ahí en este momento se están empezando como a hacer más visibles estas investigaciones acerca de la tradición cultural chiribiquete, que pues, fue descubierto hace como unos 10 o 15 años por el antropólogo Carlos Castaño Uribe. Recientemente se publicó un libro muy, muy bello que lo hizo Castaño Uribe. Y pues nosotros estamos ahí un poquito como abriendo también esa ventanita y lo que está muy bonito es que estamos entendiendo ese soporte de esa roca como un soporte elástico, como un soporte flexible, como un soporte que tiene como unas características muy propias para que estos primeros habitantes hayan logrado dejar esa huella que aún es posible leer y todavía es imposible interpretar. Entonces, pues ahí tenemos una suerte de hipótesis, hemos estado elaborando con Tania, además porque lo que ha sido súper bonito es que nos encontramos con esas imágenes que tienen una suerte de estructuras orgánicas muy similares a las que se utilizan en los tejidos pues de esta región, del Amazonas, del Orinoco. Entonces, esa hipótesis es justamente eso, como si estas imágenes podrían llegar a haber sido como una suerte de patrones de tejido o patrones utilizando una palma que todavía, que allá, que allá todavía se consigue. Órale, qué padre. Me parece como muy interesante que también, bueno, que a ti te gusta, bueno, como artista te va trayendo como esto de el gesto de los objetos y cómo lo vas como explorando. Y ahorita lo que nos explicabas, cómo, o sea, me haces pensar que después de escucharte hoy, voy a pensar mis mismos tejidos, lo que veo tejido, lo que hago distinto, porque ya es como pensarlo como un territorio, ¿no? O sea, nunca, o sea, ahorita estoy pensando que también es, o sea, los tejidos son un territorio y nosotros vamos marcando los límites o no, ¿no? Cuando lo desbaratamos, o sea, lo que decías, como si los paisajes son una especie de urdimbre o los dibujos o cómo, o sea, ¿qué es primero, no? Exacto. Y que, y bueno, ojalá te les deseo mucha suerte en su investigación porque es muy bonita la idea de la urdimbre, de los textiles, de estas imágenes que van recuperando del paisaje. Y pues no sé, si nos quieres luego, bueno, tiene Rosario su página para quien quiera profundizar en su trabajo, es Rosario López. .info. .info, sí, es que pensé que era com, pero no, es .info. Y bueno, pues nada, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que te hayas tomado tu tiempo para explicarnos tus piezas. Felicidades, tienes una obra muy, muy interesante y muy compleja y muy compacta al mismo tiempo como estas urdimbres, ¿no? Tiene como una estructura muy sólida, pero también es como muy emotiva. Muchas gracias, Mabel. Yo realmente me siento muy, muy honrada de hacer parte de este grupo de mujeres acá. Es muy valioso para mí también escuchar a Tania, a Eliana. Bueno, ha sido muy bello y ojalá estas conversaciones sigan haciéndose más fuertes cada vez más. Es muy bonito. Sí. Pues muchas gracias, Rosario. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días con otra mente colombiana que nos va a seguir contando sobre cómo se teje su pensamiento. Muchas Bueno, gracias. nos vemos. Chao.